El tema de hoy es un tema no menos interesante y también controversial. El tema que hoy nos va a estar ocupando es un tema de profundo interés, no solamente en este caso para la comunidad y la sociedad civil venezolana en líneas generales, sino también para la Iglesia en su diálogo interinstitucional. Estamos ante la necesidad de brindar respuesta, de encontrar una reflexión oportuna frente a los grandes desafíos sociales y políticos que hoy la Iglesia y la sociedad civil venezolana afronta. Espiritualidad, cristianismo y política, dos realidades antagónicas. Podemos hablar de que la fe cristiana, nuestra cosmovisión cristiana, integra valores que pueden brindar alguna forma de orientación y de impronta al diálogo interconfesional y al diálogo también intercultural. Pues vamos a iniciarnos con esto y ustedes ya saben cómo es la dinámica del café. Vamos a iniciar con una breve exposición de ideas. Vamos a traer un conjunto de ideas con las que hoy van a servir pues como material de inicio para nuestra discusión y luego abrimos el compás para el debate. Estamos en el marco del Círculo de Lectores, a ver cuántos integran esa maravillosa experiencia. El Círculo de Lectores hoy está leyendo un libro por demás interesante y pertinente para nuestra formación. El libro que nos está ocupando, En Defensa de Dios, del doctor Timothy Keller, es un texto de divulgación teológica en donde el eje transversal de la exposición gravita alrededor de la defensa, de la apologética de nuestra fe, las distintas preguntas, las grandes preguntas que la comunidad civil y la sociedad en general tiene para con la Iglesia. Pero ya que estamos en ese contexto, hoy yo he querido traer alguna literatura también en el marco de este debate. Para los que quieren tener una aproximación introductoria a lo que es el fenómeno de la política, qué es la política, porque nosotros podemos tener una visión de la política preñada por un conjunto de prejuicios, de experiencias tóxicas y corrosivas que van en desmérito pues de lo que la actividad política como actividad académica, como actividad social puede representar. Yo para eso creo que el filósofo español Fernando Savater, en su libro Política para Amador, nos brinda una interesante aproximación de lo que es la actividad, las ciencias políticas, la actividad de la política como reflexión filosófica, como reflexión, en este caso, científica. ¿Qué es la política? Es una mala palabra. Decir que alguien es un político es poco menos que llamarlo corrupto. Hoy en nuestro universo simbólico, en nuestra manera de entender las relaciones interculturales. Pero aquí yo creo que gran parte de esos prejuicios que hoy forman parte de nuestra experiencia se pueden ver desafiados por una aproximación bien interesante, introductoria, bastante ligera y muy didáctica, pedagógica, de entender lo que es el quehacer político. Se lo recomiendo. No forma parte, pues, no es un pensador cristiano, ni mucho menos, pero creo que en un círculo de lectores podemos brindarnos el debate y debemos hacerlo para poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Bien, dentro de los debates políticos no ha sido uno de los grandes dramas de la Iglesia en su historia evadir algunas de las responsabilidades, algunas de los desafíos que el trabajo misionero nos comporta en nuestra interacción cultural. Esto quizás por la influencia que el pietismo tuvo en gran parte de nuestra visión de la fe y desde prácticamente nuestras visiones posmodernas de la espiritualidad. Hoy estamos ante lo que los sociólogos de la religión llaman la iglesia postdenominacional, la iglesia que no tiene de alguna manera gran interés por los debates conceptuales y doctrinales teológicos. Hoy estamos ante una iglesia que está más preocupada por la coreografía de su fe, por los aspectos estéticos del aparato litúrgico, de su visión de la espiritualidad. Hoy tenemos pues un culto que rivaliza con los espacios de entretenimiento del mundo para capitalizar el interés de las masas. Tenemos que nuestro púlpito ha venido a rivalizar
con los auténticos shows mediáticos. Y ha sido la forma en la que la iglesia ha encontrado una estrategia de penetración social y cultural. Y los grandes debates culturales, los grandes debates sociales, no parecen relevantes para la iglesia de hoy. Y uno lo puede ver incluso, uno puede conocer gran parte del estatus intelectual de la iglesia por sus libros. Y yo lamento que gran parte de la experiencia latinoamericana no tenga la misma realidad, por ejemplo, de la iglesia española. Yo creo que en España demográficamente tenemos el mayor talento teológico que dispone el continente, o más bien continente no, la lengua hispanoparlante. En este caso, en Europa tenemos, yo creo que a monumentales expositores del quehacer teológico. En Latinoamérica tenemos extraordinarios expositores también, pero podemos ver que Latinoamérica no está tan interesada, la iglesia latinoamericana, por dar este tipo de debates. Y uno puede ver, por ejemplo, que este libro de Francis Schaeffer, escrito alrededor de los finales de los años 60, principios de los 70, en donde él escribió un libro, ¿Cómo hemos de vivir entonces? Un libro que se convirtió en una referencia fundamental de la literatura evangélica del siglo XX. Francis Schaeffer, filósofo, fundador de Le Abri Fellowship, un espacio que él lo denominó para los desahuciados intelectuales del mundo occidental. Le Abri Fellowship en Suiza vino a ser un centro de rehabilitación de intelectuales cristianos. Y este hombre, que se convirtió en poco menos que el mentor de los apologetas del siglo XX, escribió por lo menos 3 libros de profunda relevancia para nuestra cultura evangélica. Entre ellos, el libro que después lo llevó también al cine, o más bien a un documental, ¿Cómo hemos de vivir entonces?, que se los recomiendo, está en YouTube. ¿Cómo hemos de vivir entonces? Es una aproximación donde, en este caso, Schaeffer brinda una aproximación, una interpretación teológica y filosófica del desarrollo de las ideas, del pensamiento de Occidente, en esto que él denominó el principio de la razón autónoma. ¿Qué sucedió cuando la razón del hombre abandonó la espiritualidad y cuando desde la edad moderna, con Descartes, la espiritualidad cristiana abrazó de alguna manera, o más bien el pensamiento occidental, se divorció, se disoció de los fundamentos conceptuales de la espiritualidad cristiana? Ese libro, que luego fue llevado a ese documental, vale la pena explorarlo. Igual que su libro Huyendo de la Razón. Huyendo de la Razón es un manifiesto filosófico e intelectual de la iglesia evangélica del siglo XX. Un libro de creo que menos de 80 páginas, que vale la pena de alguna manera también estudiar y explorar. Y este libro, Muerte en la Ciudad, inspirado en el libro del profeta Jeremías y en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, Jeremías, aquí de alguna manera Francis Schaeffer nos brinda una aproximación crítica de lo que él ha llamado el desastre evangélico, la poco pertinencia, una iglesia que ha olvidado que la labor misionera pasa por presentar defensa de la fe. Interesantísimo libro que vale la pena que la iglesia estudie. Bueno, de alguna manera, ya para empezar, ya estamos en el círculo de lectores. Estoy haciendo, a mi cliente me debería pagar por esto, chicos. Ya yo debería cobrar por esto, porque la verdad es que vale la pena, en verdad, que lo lean, mis hermanos. Un intelectual al que lo tendremos muy pronto, Dios mediante, en Cristianismo Hoy, profesor de la Universidad de Santiago en Chile, y un intelectual prominente, un joven. Me sorprendió saber que este muchacho, con apenas 40 años, ahorita, nació en el año 78, Manfred Esvenson, hijo de unos misioneros suecos residenciados en Chile, pues está surgiendo como uno de los grandes pensadores en lengua castellana. Y él escribió 2 libros de 2 autores absolutamente fundamentales para los estudios apologéticos, no solamente en lengua castellana, para cualquier cristiano que esté comprometido con la defensa del Evangelio. Este libro, por ejemplo, Más allá de la sensatez, es una aproximación al pensamiento de C.S. Lewis. C.S. Lewis ha sido quizás el autor más citado en la literatura evangélica contemporánea.
prácticamente todos los autores citan a C.S. Lewis como una referencia obligatoria en cualquier acervo bibliográfico. C.S. Lewis. Y en este libro, para que ustedes puedan ver lo sugerente de algunos de sus temas, temas, por ejemplo, el lenguaje y la racionalidad, las relaciones entre el lenguaje y la racionalidad, de algo que hemos compartido en muchas ocasiones en el instituto y en la misma iglesia, el progreso y la visión leigüeyana de la historia, manipulación y abolición del hombre, una crítica a los aparatos de propaganda de los estados totalitarios, crítica y defensa de la religión natural. Hay un tema aquí que me resulta absolutamente fascinante y creo que tiene una relevancia extraordinaria para la iglesia venezolana contemporánea, el tema del pacifismo. La iglesia, y este es el tema que Luis debate acá de manera bien acalorada y bien interesante, cuando él afirma diciendo, ¿debe la iglesia ser indiferente frente a los grandes dramas sociales, y entre ellos cuando la violencia armada forma parte de esos desafíos? ¿Será que la iglesia tiene que hacer un voto por el pacifismo? ¿O en realidad habrán momentos donde la iglesia tiene que alentar y debe respaldar cualquier tipo de iniciativa militar cuando sea necesaria de forma correctiva, formativa, transformar realidades sociales opresivas? Y él se debate y afirma, por lo menos Manfred lo hace de manera crítica, la mayor parte de los teólogos importantes en la historia del pensamiento cristiano, desde Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, el mismo Lutero, Calvino, bueno, la guerra de los 30 años así lo demostraron en la Ginebra y en la Europa del Norte, demostraron de que el pensamiento reformado no fue pacifista en su plenitud. De hecho, habían conceptos y nociones donde la visión de la guerra justa era un elemento del aparato ético del pensamiento teológico. Ahora, se pregunta Luis y se pregunta Svensson, ¿qué hubiera sido del mundo occidental si los aliados no intervienen, ¿verdad? Y vienen a ponerle frenos a las agresiones del nacionalsocialismo, al fascismo de Mussolini y a todos los atropellos pues, que el imperio nipón también estaba emprendiendo en los momentos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay profundos debates interesantísimos, el llamado debate de conciencia que debe la iglesia brindar. Y este no menos interesante libro, ¿verdad? Resistencia y gracia cara, donde Manfred está haciendo una aproximación al pensamiento de un héroe de nuestra fe. Estamos hablando de Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán, que como siempre tengo que explicar, no es un perro, es un pastor de origen alemán, no un pastor alemán, perro policía, no. Este pastor que murió una semana antes de que los aliados triunfaran en la Segunda Guerra Mundial, murió, tengo entendido, en la horca, por ser uno de los pocos pastores que en la Alemania nazi levantó su voz en resistencia y protesta frente a las agresiones del nacionalsocialismo alemán. Frente a la anuencia de la iglesia luterana, y aquí en nuestra ciudad tenemos un colegio donde se educan los jóvenes, por ejemplo, de la alta sociedad falconiana, llamado Pío XII, ¿verdad? Y ustedes pueden buscar en Google las imágenes de Pío XII abrazándose con el Führer, y curiosamente hoy en esta ciudad le damos por nombre a una institución de formación de nuestras élites juveniles el nombre de él llamado Papa, que lleva el tupé de ser el Papa del Führer. El Papa que, al igual que la iglesia luterana, no dijo nada frente a los atropellos de más de 6 millones de judíos asesinados en campos de concentración. Aquí tenemos un interesante debate. Bueno, y la verdad es que vale la pena, pero este libro, el libro que transformó la historia, escrito por este doctor Vishal Mangalwadi, este libro es una auténtica joya de la literatura cristiana contemporánea. Yo diría que este va a ser un libro de referencia absolutamente obligatoria para todos aquellos que quieran tener una auténtica comprensión de la cosmovisión cristiana. Pienso yo que es un libro que está quizás no a la altura del libro de Jane Edwin Orr, La concepción cristiana de Dios y del mundo, esa serie de conferencias en la Universidad de Oxford,
en el primer tercio del siglo XX, pero tenemos aquí un extraordinario monumento a la apologética contemporánea, cómo la Biblia influyó en cada aspecto de la cultura de nuestro tiempo. Vamos a hablar de algunos puntos que nos pueden servir para el inicio de nuestra reflexión. El domingo estuve haciendo una aproximación de cómo la espiritualidad cristiana, y este es el apotegma fundamental del pensamiento, de la cosmovisión cristiana, y creo que es lo que podemos hoy justificar. Creemos que la mayor parte de los logros sociales y políticos que ha logrado la cultura occidental han tenido su origen en el pensamiento judeocristiano. Esta concepción en donde de alguna forma hoy vemos que habíamos dicho en el último café, la comunidad científica hoy afirma diciendo, gran parte de ella, una parte importante de los cosmólogos contemporáneos, de que las tesis de Heisenberg en sus investigaciones postcuánticas parecen arrojar la convicción de que la ciencia hoy se encuentra en su actual interpretación más emparentada a las visiones del misticismo oriental que a las visiones clásicas del pensamiento filosófico occidental, en este caso el judeocristianismo. Esto lo dicen porque de las últimas investigaciones en el ámbito de la cuántica, en este caso las investigaciones del principio de incertidumbre de Heisenberg, nos hacen imposible prever la velocidad de una partícula subatómica y su ubicación de manera simultánea. Este principio que Heisenberg tituló el principio de incertidumbre viene a desafiar gran parte de los bosquejos y modelos epistemológicos de la física clásica de Newton, y gran parte de las certidumbres filosóficas epistémicas de la cultura occidental se vieron profundamente desafiadas por estos nuevos postulados de la cuántica contemporánea. Esto llevó a que algunos teóricos del pensamiento científico llegaran a la conclusión, parece hoy respaldando más la idea de que el universo es una divinidad, de que el universo es la expresión de un ser espiritual absoluto, espiritual, y el universo no es otra cosa que una manifestación de un ser, tal como lo interpretan los budistas, como lo interpreta los Vedas, Upanishadas, en términos de que el mundo no es otra cosa que la objetivación de un espíritu universal. Y parece que hoy las modernas concepciones de la materia parecieran estar respaldando al pensamiento del misticismo oriental. Pero hoy se podría decir, a esto respondió gran parte del pensamiento cristiano, de que la cultura occidental conoció la ciencia fue gracias a la Reforma Protestante. Y esto es algo que podemos defender y creo que quedó bastante claro en el último café. La Reforma Protestante brindó la plataforma para la convicción de que el universo, siendo objeto de la creación divina, ese Dios que obró de manera racional, un Dios que, como lo afirma toda la literatura sapiencial, desde el libro de Job hasta incluso la literatura profética, Jeremías llega a una conclusión absolutamente desafiante al paganismo del siglo VII antes de Cristo. El profeta Jeremías afirma diciendo de que la permanencia, estabilidad de la conducta y de los pactos divinos son homólogos solamente a la facultad del universo mantenerse uniforme en su conducta fenomenológica. Permítame decir lo que dijo Jeremías, para ponerlo en palabras más sencillas. Si las leyes de Jehová, si las leyes del universo pudieran cambiar, entonces yo también cambiaré mi pacto para con Israel. Y aquí Jeremías está dando una pista que la Reforma Protestante permitió nuevamente. Claro, tú hables en la Biblia en tu idioma y te dicen, no es pecado leerla, no es pecado que tú con libertad de conciencia te acerques al documento que articula tu fe y tú con libertad de conciencia puedas explorar la voz de Dios a través de su palabra, y tú explorando la voz de Dios en su palabra, consigues a un Dios creador que con racionalidad, con organicidad creó el universo, y encima de eso afirma de que fue regentado por principios inconmovibles, por principios regulares, uniformes, universales, leyes que dan razón de la conducta del universo. Claro que eso a Newton, a la generación del pensamiento de la revolución científica, vino a darle particularmente una visión epistémica
de cuál es la realidad racional del universo y poder yo traducir los diversos fenómenos de la naturaleza en vocabulario matemático. Hoy podemos decir, y el mismo Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas llegó a la misma conclusión. Fue la Reforma Protestante. La Biblia, una vez más, puesta en las manos del pueblo. La Biblia no como un libro, Spurgeon decía, y esto me resulta curioso, la Biblia en verdad no sirve para mucho si usted la tiene cerrada. Mucha gente dice que la Biblia tiene una Biblia y la tienen como un amuleto en la frente de la casa. No, la Reforma, el valor que tuvo no es tener la Biblia como un amuleto para que no entren demonios a una casa. Esa Biblia es invitada a reflexionarla, a meditarla, a ejercitarla, a vivirla. Y el pensamiento reformado se dio cuenta de que se podía explorar el universo de manera autónoma sin la necesidad de la mentoría y la tutela de la iglesia. Podemos, como lo hizo Salomón, como lo hizo el pensamiento cristiano y fue el precepto que Dios le dio a Adán, ponerle nombre al universo, sojuzgarlo y de alguna manera administrarlo. Hoy podemos decir eso de la ciencia, pero podemos decir lo mismo también de los diversos valores sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo. Hoy podemos decir que la visión del trabajo que hoy dispone la cultura reformada en los países del norte, hoy curiosamente, si ustedes exploran gran parte de cuáles serían los destinos migratorios más atractivos, ¿cuántos de ustedes quisieran emigrar a los Estados Unidos? No nos vamos porque no tenemos visa, pero nuestra primera opción sería, en última instancia, chico, un país del primer mundo, ¿vale? Allá está Harvard, allá está Princeton, allá está Yale. Allá tenemos la posibilidad de que los muchachos estudien y se formen, ¿no? Van a tener, alguien diría, está Disneylandia. Tenemos esos tan censurados y satanizados espacios del marketing capitalista, ¿no? En este caso, McDonald's. Tenemos los grandes emporios, pues, del capitalismo que han traído tantos beneficios a la cultura contemporánea, pues tienen expresión en esa cultura. Yo esto lo digo porque hoy podríamos meditar por qué tomar a esos países del norte como una referencia de nuestra investigación política. Porque hasta los críticos del pensamiento norteamericano viven allí. Me resulta absolutamente fascinante que al que han llamado la conciencia crítica del pensamiento contemporáneo, el doctor Noam Chomsky, en su libro El valor es lo que cuenta, que es una aproximación crítica al neoliberalismo presuntamente impulsado por el Estado norteamericano, el intelectual de origen europeo que hoy hace vida intelectual en la academia norteamericana, afirma de las benignidades de la gestión política venezolana, pero vive en los Estados Unidos. Hace una permanente apología del pensamiento político de la izquierda latinoamericana y del llamado socialismo del siglo XXI, pero no residencia en el socialismo del siglo XXI. Yo les diría, oye, porque los Estados Unidos han sido promotores de auténticos modelos supremacistas, de criterios culturales, de exclusión política, y yo no voy a negar, porque yo tampoco voy a afirmar de que el capitalismo es la expresión última, el culmen del pensamiento cristiano, ¿no? Creo que la experiencia cultural del hombre llegará a un nivel de perfectibilidad plena cuando el Cristo Rey de Gloria, que es la esperanza escatológica de la iglesia, venga a regentar a las naciones. Hay un proyecto político bien consagrado en esa visión profética. Y nosotros no estaremos satisfechos hasta que no veamos al Cordero y al León pastando juntos. Es decir, el pensamiento cristiano, con esta afirmación, está en una abierta rebelión para con las grandes instituciones políticas de su tiempo. El cristiano siempre tendrá una actitud crítica frente a la praxis política. Y aquí yo tendré que recordar algo que yo he citado de manera recurrente en diversos espacios. ¿Cuál es la pertinencia que la iglesia tiene para con el diálogo con el Estado? Pues tendré que recordar uno de los grandes mentores del pensamiento de la iglesia bautista contemporánea, uno de nuestros héroes de la fe contemporánea. Estamos hablando del doctor Martin Luther King.
El doctor Martin Luther King, que fue uno de los que abanderó y tuvo que levantar su voz prácticamente como una voz profética en soledad en la llamada sociedad esclavista norteamericana, ya no esclavista, pero sí permanecía la institución de la segregación racial, lamentablemente como una rémora de la experiencia cultural norteamericana, levantar su voz en los años 60 para recordarle a la gente que la iglesia no es el Estado, pero la iglesia tampoco puede estar al margen de los grandes dramas y desafíos sociales y políticos que el Estado nos impone o que la sociedad nos impone. La iglesia es la conciencia profética y ética del Estado. Así que la iglesia siempre será oposición. En términos, siempre será oposición en términos críticos, ¿no? Alguien diría, bueno, pero ¿cómo es eso de ser oposición? Acompáñenme un momentito al Evangelio de Lucas, los que tienen su Biblia allí abierta, y van a encontrar la visión política de un pensador nada popular, por supuesto, para las grandes élites políticas del siglo I. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y en Lucas usted podrá observar lo que este hombre tuvo que decirle, Juan el Bautista, a las grandes élites de poder del siglo I. Miren lo que le dice Juan el Bautista. Capítulo 3, verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Yo diría, chicos, pero hasta maleducado podría ser, porque te vinieron a visitar. Si te vinieron a ver, tú no lo fuiste a buscar, te vinieron a buscar, ¿no? A un tipo mal vestido, con el cabello largo, vestido con mal vestido. ¿Pero qué fueron a ver allí? Pues un hombre encendido por el Espíritu Santo. Un hombre absolutamente dirigido por el Espíritu Santo. Y aquí hay una lección extraordinaria. Sin duda alguna, el aparato, o más bien, la fuerza evangelizadora más importante que la iglesia dispone, no es el aparato litúrgico y coreográfico de su fe. No es la forma en la que el marketing, en la que la espiritualidad hoy rivaliza con los centros de entretenimiento del mundo tiene, no. El auténtico factor de transformación de la iglesia es la presencia de aquel que redarguye de pecado, de juicio, que nos guía a toda verdad, esté en medio de la alabanza de su auténtico pueblo. Ahora pueden ver a un hombre que en soledad levantó su voz y miren lo que tenía que decir. A mí siempre me ha llamado la atención. Ustedes saben que a Juan el Bautista no lo mataron por estar cantando Cuán grande es él a las puertas de una ciudad, ¿no? Ni por estar cantando coritos pentecostales en una iglesia. Miren por qué mataron al hombre más grande que ha parido la historia según Jesús. De los paridos de mujer, ninguno como él. Y miren cómo fue. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ese cierto sentido elitesco que tenía la comunidad hebrea se vio desafiado, ese particularismo hebreo. No, yo soy descendiente, ya mi estirpe, mi genealogía, yo soy de sangre azul, ¿vale? Yo soy de la élite espiritual, yo soy del pueblo que ha sido reservado para propósitos y pactos. No me vengas tú a decir de que no, Dios puede levantar de aún de las piedras a personas con las prerrogativas que tú estás afirmando tener. No te jactes, porque en última instancia la fe cristiana es conducta transformada. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y quizás aquí la iglesia es donde ha fallado, ¿ah? Tenemos personas con una habilidad extraordinaria para cumplir con las agendas coreográficas de nuestra fe, pero en última instancia la auténtica espiritualidad es una conducta transformada, que la gente pueda ver reflejada en nuestra conducta, no en nuestras palabras, el carácter de Jesús. Allí vemos el elemento ético fundamental. Claro, un predicador así no debía ser muy popular, ¿no? Porque está agrediendo el núcleo de aquellos que quieren utilizar la religión como instrumento de manipulación. Generalmente detrás de un manipulador hay una persona que denigra la santidad como auténtica agenda de la conducta de la fe. Ahora miren esto. Verso 10, chicos, te vinimos a visitar y nos llamás culebra. Imagínense que usted llegue a una iglesia y le diga: bienvenido, culebra. Venga, paz y siéntese.
Ese no es una... Este tipo como que estaba apostando a que lo dejaran solo. Pero miren, cuando uno tiene algo que decir de parte de Dios, no le preocupa la afirmación de la gente. Está más preocupado por cumplir lo que Dios espera de él que por ser alguien que responde a las expectativas sociales. Este no estaba montado en ese marketing. La agenda de él era hacer la voluntad de Dios. Y miren lo interesante. ¿Quieren escuchar lo que deben hacer? Y respondiendo, les dijo, verso 11, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Vinieron unos publicanos, esos eran los recaudadores de impuestos. Los publicanos eran el equivalente a los trabajadores del CENIAT de hoy. A las personas que en nombre del Estado venían a demandar los impuestos que se supone iban a impulsar la agenda política. Ahora, tener un predicador en los médanos diciéndole a ellos, hey, si ustedes cumplen su agenda política, no le cobren a la gente más de lo que ustedes deben. Cumplan su deber, pero no sean onerosos, no sean una carga opresiva a la condición del pueblo. No pueden ustedes, bajo el aparato represivo del Estado, violentar el derecho ajeno. Porque ustedes están violentando la habilidad, la motivación al logro que el empresario, en este caso con sus onerosas cargas, ustedes le están imponiendo al aparato productivo de esta nación. Permítame esa paráfrasis, Jorge habla hoy. Pero miren esto, aquí tenemos a un predicador diciéndole a los cobradores de impuestos, no le cobren a la gente más de lo que deben. Pero entonces sí tenemos a un predicador hablando de política. Tenemos un hombre poniéndole el dedo en la llaga a los grandes dramas sociales y éticos de la sociedad. Pero esto tiene un costo. Yo pienso que la iglesia no quiere hablar de esto porque esto tiene un elevado costo. Ser la conciencia profética y ética de una nación tiene el costo de la persecución. Ahora mire y observe usted esto. Vinieron también unos publicanos, verso 13, y les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, caramba, le va a hablar al ejército. ¿Habrá algo que decirle al ejército venezolano hoy? Pero aquí tenemos a de los paridos de mujer. Si queremos buscar un modelo de conducta ética y ministerial, pues tendremos que buscar en Juan el Bautista una referencia de lo que es la praxis, de lo que es el ejercicio ético de la predicación. Ahora miren lo que le dice este hombre al aparato represivo del Estado, a las fuerzas represivas del Estado, al aparato de defensa nacional. Miren lo que le dice. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Se habían colado en la iglesia de Juan el Bautista unos soldados. Tenían deseo de escuchar dirección divina. Aquí hay instrucción porque Dios sigue hablando a través de lo que habló. Esta palabra es eterna y con voz recurrente, con un eco, sigue interpelando la conciencia de los funcionarios públicos de hoy. Miren lo que Dios tiene que decirle al ejército venezolano. ¿Nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Permítame poner esto en vocabulario jurídico. No incurras en la simulación de hechos punibles. No siembres droga. No manipules. No violentes el derecho ajeno. Con razón lo mataron. ¿Qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No, hasta aquí te escuchamos. Hasta ahí me gustó la predicación. ¿Cómo yo me voy a contentar con ese salario mínimo? La alcabala venezolana, decía el doctor Carlos Rangel en su libro, un libro que yo les recomiendo y no me canso de recomendarles, del buen salvaje al buen revolucionario. Yo creo que todo venezolano con interés en la interpretación de su realidad histórica debería leer ese libro.
Hoy es un libro que tiene mayor vigencia que nunca. Fue escrito en el año de 1974-75 y parece un libro que con voz profética, impresionante lo que allí se menciona, hoy es exactamente la realidad contemporánea de Venezuela. Ese libro que curiosamente el gobierno venezolano mandó a prohibir. La última edición la hizo el Nacional. Yo tengo esa última edición, pero ese libro para los años principios de la década del 2000 ya tenía más de 30 ediciones, siendo un bestseller en Francia. El que han considerado el científico social más importante de Latinoamérica nació en Venezuela. Así lo han llamado a Carlos Rangel, el esposo de Sofía Inver. Curiosamente, nunca me lo imaginé. Lo descubrí hace 2 años atrás apenas. Pensaba que era un tipo muy aburrido, que hablaba en las mañanas, pero el tipo era una auténtica bomba nuclear, lo que tenía metido en esa cabeza. Yo no lo podía creer cada vez que estaba. Cada página era de impresionante valor y pertinencia. Pero él decía, hablando de estas realidades, de que la alcabala venezolana es una reminiscencia del Estado opresivo imperial hispano. Es la forma en la que nosotros hemos entendido el Estado como una realidad omnicomprensiva que debe controlar cada aspecto de la libertad civil. Y la alcabala la tuvimos en la colonia como una forma en la que la corona tenía control de la transacción económica, y hoy tenemos la alcabala, a pesar de que criminalísticamente podemos demostrar de que solamente el 1% de la incidencia delictiva puede ser combatida a través de las alcabalas. Sin embargo, las tenemos porque la alcabala ha sido una de las formas en las que se tuerce el derecho en el Estado contemporáneo, donde el dolo, el tráfico, la extorsión y gran parte de los grandes delitos vinculados a la extracción de materia prima nacional, al tráfico de elementos de primera necesidad, hoy son un auténtico ejercicio monopolizado por algunos aparatos represivos del Estado. Bueno, creo que Juan el Bautista tenía algo que decirle a esa gente. La fe cristiana nos brindó una visión del trabajo que, en contraposición a la visión imperial hispana, que aquí en Coro nosotros tenemos una visión muy española, no de la España post-Franco, no de la España contemporánea. Tenemos una visión española muy propia de Isabel y de Fernando y de Isabel la Católica. Una visión colonial, esa visión donde el trabajo en la Edad Media se interpretaba como algo oneroso. El trabajo manual es vergonzoso. Fue la Reforma Protestante y el pensamiento puritano el que le devolvió la dignidad al trabajo artesanal. Y fue cuando se abrió la Biblia nuevamente en el siglo XVI, cuando la experiencia, la iglesia renacentista, la iglesia reformada, recordó, no chico, el trabajo no es pecado, no es consecuencia del pecado. El Señor nos delegó trabajo antes de la caída. Lo que iba a ser consecuencia del pecado era que la aflicción acompañaría el trabajo después de la caída, pero el trabajo dignifica. Y un pueblo que se levante bajo la égida del valor del trabajo, pues vino en contraposición a la experiencia colonial hispana, donde se consideraba que el trabajo artesanal, el trabajo manual, era un trabajo de ínfima categoría. Vino a ser lamentablemente una carga onerosa para el desarrollo industrial de nuestro pueblo. Mientras que los países reformados afirmaban de que la diferencia en función no hacía diferencia en dignidad, los pueblos contrarreformados brindaron una abierta resistencia al planteamiento del trabajo como una carga onerosa, no deseable. Y solamente por eso nosotros tenemos esa visión caciquesca, ¿no? De entender, ahí, como dicen en Maracaibo, hay mucho cacique y poco indio. Todo mundo quiere llegar mandando. Todo mundo, incluso esta visión del trabajo, porque muchos de nosotros somos cristianos, evangélicos, pero no nos hemos transformado en nuestro entendimiento y somos contrarreformados en nuestra visión del trabajo. Y llegamos a la iglesia debatiendo quién tiene más esplendor y quién es el que más manda. Y estos debates rancios por quién tiene mayor poder
es porque todavía estamos contaminados con esa visión del trabajo en donde solamente el ejercicio de liderazgo es interpretado como dignificante. Vemos que el trabajo manual, el trabajo de ensuciarse, el trabajo de la servidumbre, como la dicen algunos, ese es un trabajo que no es digno. Una vez yo me di cuenta, estaba limpiando yo un baño y me dicen, ¿cómo usted va a limpiar un baño, pastor? Y me querían quitar el trapito y la cuestión con la que se le... ¿Y por qué no? La diferencia en función, o es que el hermano que hace esto es menos que yo. Eso hay que devastarlo de nuestra visión ética de la vida. Otro elemento que la fe cristiana vino a comportar fue la visión de la educación. Y ya nosotros hemos visto cómo un pueblo que necesitaba acercarse al documento sagrado, ¿verdad?, al texto sagrado como lectura fundamental en su formación espiritual, fue un pueblo que tuvo que ser forzado a la alfabetización. Los pueblos reformados, los pueblos que abrazaron la Biblia como norma infalible de fe y de conducta, se vieron obligados a aprender a leer y escribir porque decían, no podemos de alguna manera ejercitarnos en una comunión con Dios si desconocemos al Dios que se reveló en su palabra. Así que el 100% de los cuáqueros, ¿verdad?, en la etapa colonial norteamericana estaban alfabetizados y el 80% de la comunidad puritana masculina estaba alfabetizada. El 70% de la femenina también lo estaba. Y eso porque incluso la visión de género consagrada en la Reforma Protestante permitió que las mujeres pudieran ejercer labores ministeriales, algo que en la visión colonial contrarreformada era absolutamente inadmisible. Ser mujer en la cultura pagana era cosa seria, y fue la fe cristiana, si usted me acompaña a Gálatas, en este caso capítulo 3, verso 18, ahí nos vamos a encontrar al autor sagrado, a Pablo, brindándonos una sentencia que, al igual de la epístola de Filemón, viene a ser un manifiesto de la libertad cristiana. Capítulo 3, verso 28. Mientras que el paganismo, muchos afirmamos de que la Grecia de Solón, la Grecia de Pericles, la Grecia clásica de Platón, de Sócrates, Platón, Aristóteles, le legó al mundo occidental la democracia, pues es una democracia tan hipócrita como la afirmación de Thomas Jefferson, que afirmaba de que todos los hombres eran iguales. Porque Thomas Jefferson diría, todos los hombres son iguales menos mis esclavos. Porque él tenía esclavos y decía que los negros no eran gente. Los griegos decían, es el gobierno del pueblo, pero el pueblo eran los hombres mayores de 30 años, libres, que no fueran bárbaros y que fueran, por supuesto, no podía ser una mujer y mucho menos un niño. ¿Quién le legó al pensamiento occidental la posibilidad de homologar el mismo estatus jurídico y civil a la mujer, al esclavo, a la comunidad interétnica? Pues fue el Señor, fue el cristianismo. Y este es uno de los grandes aportes en términos conceptuales que el pensamiento jurídico universal ha tenido. Miren lo que dice Pablo acá. En el siglo I, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Decir esto en el siglo I fue una bomba nuclear. Porque para este momento el helenismo había triunfado en términos de penetración cultural y Aristóteles, a través de la política, en su libro La Política, había enseñado de que los esclavos eran siervos por naturaleza. Ellos no tienen facultades racionales, las mujeres están consagradas a labores serviles domésticas y los niños, por estar en minusvalía intelectual, tampoco deberían tener participación en los derechos civiles. De hecho, el infanticidio, el aborto, la eugenesia, la manipulación, los espartanos, particularmente cuando una mujer daba luz, exploraban la condición física del niño. Si veían algún defecto, lo arrojaban vivo, ¿verdad?, a un monte que tengo entendido era un volcán, y los niños eran seleccionados porque tenían propósitos militares. Las mujeres en el pleno Renacimiento, habían el equivalente a, en este caso, por cada 100 hombres, habían 60 mujeres, porque solamente el 1% de las familias renacentistas
tenían 2 niñas. Le podían perdonar la vida a la mayor, pero la segunda generalmente no vivía. Si usted es la segunda hembra de un hogar, dele gloria a Dios que nació en una cultura occidental, que nació en una cultura cristiana. Fue el cristianismo el que le devolvió a la mujer esa dignidad. Y hay que decirlo, porque hoy los movimientos de reivindicación de los derechos civiles de la mujer han olvidado, piensan que a través de la predicación del pensamiento de Michel Foucault y de las presuntas reivindicaciones del Mayo francés del 68, lograrán la emancipación de la mujer del modelo patriarcal opresivo cristiano. Pues las raíces de la libertad femenina están en un documento que le enseñó al mundo diciendo: no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Y se le ocurrió revelarse en la historia a Dios y eligió el vientre de una mujer para venir a la historia a dar testimonio de su gracia y de su amor. Que Dios bendiga a las mujeres y que Dios bendiga al Dios que ama a las mujeres. Ese es uno de los grandes valores de la fe cristiana. Otro de los valores, y ya para que no lo dejemos entonces, tiene que ver con la supremacía de la ley. Y este tema de la supremacía de la ley es un elemento sumamente importante para el debate político de hoy. Ayer Edwin me dice que caminando por la avenida Manaure se consiguió con una agresión ambiental. Vio que estaban tumbando un árbol que tenía quizás muchas décadas ya viviendo allí, pues, enfrente a la Plaza Linares. Dice él, bueno, un señor le dice, ¿viste lo que están haciendo? Sí. Y dice, ¿y qué están haciendo? Tumbando un arbolito. ¿Por qué lo está tumbando? Bueno, porque no les gusta el arbolito ahí, pues. Entonces, ahí es donde vemos, ¿y quién? ¿Dieron permiso? Sí, las autoridades municipales dieron permiso. Pero curiosamente, la legislación municipal no permite ese tipo de agresión. ¿Por qué nosotros tenemos autoridades y liderazgos que pueden estar por encima del precepto jurídico? ¿Por qué? Porque la supremacía de la ley, en la visión del poder consagrada en el pensamiento colonial latinoamericano, es más importante la institución que el precepto. Para la iglesia que ha nacido inspirada bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia que ha nacido, la iglesia reformada, tengo que decirles esto: la autoridad máxima de la iglesia no soy yo, ni es la asamblea tampoco. La autoridad máxima de la iglesia es el Señor y su palabra. En términos conceptuales, ni el apóstol Pablo tuvo con él reparo. Si un ángel del cielo, o aún yo mismo, siendo el fundador de esta iglesia, se me ocurre anunciarles un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y en el capítulo 17 del libro de los Hechos, luego celebran una comunidad, la de Berea, que fueron más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron con toda solicitud la palabra del apóstol Pablo, del extraordinario apóstol Pablo, pero escudriñaban diariamente para ver si lo que decía el iluminado apóstol Pablo se correspondía con las Escrituras. Y la Biblia dice que fueron más nobles que los de Tesalónica. Por eso, lejos de condenarlo, lo celebraron como un principio de libertad de conciencia. El predicador, el expositor, el líder, la comunidad tendrá como norma infalible de fe y de conducta no los gustos o apetencias de un sujeto o de una comunidad. Es lo que preceptivamente el Señor instituye en su palabra, y cuando usted este precepto espiritual lo eleva a una función jurídica y civil, usted le está enseñando al mundo, así como en la iglesia no tenemos una norma distinta a este libro, en nuestra conducta civil hay leyes que están por encima del carisma, de la habilidad o de la pujanza social que tenga algún líder político. No importa que usted haya ganado con 90 al 110% de los votos, si su conducta no se corresponde con la ley, usted debe ser objeto de sanción. Ese es uno de los grandes legados. La supremacía de la ley viene a emancipar al hombre de lo que los puritanos consideraban el poder de manera irrestricta delegada en un hombre siempre degenera en tiranía. ¿Por qué? Porque este presupuesto que la Biblia nos enseña, y con esto culmino, de la bondad
del hombre, de la maldad inherente al hombre, el hombre es perverso por naturaleza, mis hermanos. Muy por el contrario de lo que enseñó Rousseau en su libro El Emilio, que fue lo que estudió Bolívar, que fue lo que estudió Miranda, el pensamiento ilustrado francés de Montesquieu, Diderot, Voltaire. El Emilio de Rousseau decía que el noble salvaje americano él es noble. Lo que lo corrompió fue la cultura. Tenemos que emanciparlo de esa cultura para que el noble salvaje logre expresión. Pues la Biblia tiene algo muy distinto que decir. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, y para que ustedes vean cuáles fueron las implicaciones políticas de esta afirmación, miren lo que el apóstol Pablo, argumentando a la capital política del siglo I, le recuerda al mundo, y nos recuerda diciendo esto, capítulo 3, verso 9, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, en su lengua engañan, veneno de espides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá Dios? La universalidad de la transgresión, de la maldad inherente a la condición del hombre. La caída es absoluta en la condición antropológica. El hombre es corrupto por naturaleza. Y si tú delegas de manera irrestricta el poder en un solo hombre, pues corres el riesgo de que la tiranía tome expresión, y por eso el parlamentarismo inglés, inspirado en gran parte de este presupuesto antropológico, creó el control, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para que si el ejecutivo levanta su voz y demanda de manera irrestricta sujeción del Estado, habrán dos poderes que le pondrán balance, lo que ellos llamaron el check and balance, controles y balances del ejercicio del poder. Mientras que en nuestra visión providencialista, donde el hombre era bueno por naturaleza, tenemos rindiéndole culto a los caudillos desde la formación de la República y esperamos por un sujeto providencial que venga a darle un rumbo mesiánico y milenial a nuestra experiencia política. Mientras que los pueblos reformados tuvieron una profunda desconfianza por la habilidad del hombre en gobernarse de manera autónoma al precepto divino sin la supremacía de la ley. De esta manera vamos a abrirnos al debate entonces y vamos a escuchar sus consideraciones en torno a la relación de la política y la fe. Y vamos a arrancar con esa pregunta. ¿Tiene la fe cristiana algo que decir a las esferas del poder? ¿Tiene la fe cristiana algo que decirle a la Venezuela actual? ¿Cuáles son las reflexiones, exhortaciones, orientaciones que la Iglesia tiene para la gran y quizás la peor crisis social y política que nuestra nación hoy afronta? Vamos a escuchar al profesor Elio. Vamos a darle un aplauso al profesor, chico, vale. Siempre valiente, arranca. Vamos a escuchar al profe. Bueno, lo fácil siempre ha sido abstenerse y hacer como el avestruz, pues. Y creo que uno de los, no sé si llamarlo crímenes o elementos que definitivamente no han servido de ayuda, ha sido precisamente ese, el que la Iglesia no se haya involucrado en el día a día del ciudadano. Pareciera que existiera, aceptáramos como un hecho, como un deber ser, el que esté divorciado la fe, tus valores y tu comportamiento diario en una sociedad. Parecieran dos dimensiones no relacionadas e independientes. Entonces la Iglesia pues se dedica a su coreografía tradicional, y una vez que salimos de la Iglesia pues
aquí nos sorprende el mundo con otro tipo de exigencias. Pareciera que nos obligaran a tener una doble personalidad y en muchas ocasiones hasta una triple personalidad diferente. Pero eso es comodidad, porque entonces nos ponemos el traje de cristianos en la iglesia, el traje de jefes en la empresa y el traje de ciudadano normal en la calle. Resulta que ese tipo de conducta nos ha llevado hasta donde estamos, pues. Ahora, ¿qué pasaría si se integrara? Si esos elementos de fe cristianos permearan nuestra vida social en general. Pues evidentemente que lo que pasaría a nivel de conducta sería que en un aula de clase el estudiante no haría trampa, copiándose. Y es un simple detalle. Sucedería que en una escuela no se caen a puñetazos dos niños por un conflicto cualquiera. Entonces comenzarías a ver conductas transformadas. Pero ¿por qué no hacerlo? Bueno, yo debo confesar que las sociedades muchas veces no son lo que pregonan ser, ¿verdad? Y el liderazgo es extremadamente importante. Las sociedades van hacia donde los líderes las llevan y la calidad del liderazgo nuestro pues ha dejado mucho que ver. Sí, señor. La iglesia no solamente debe participar en política, es que está obligada a llevar esos valores, a hacer que esos valores se conviertan en conducta real. ¿Cómo podríamos hacer eso? Ese es un dilema a nivel de 20 personas en un aula de clase es complicado. A nivel de 5 personas en tu seno familiar es complicado. Porque habría que renunciar a muchas cuotas de poder que no estamos acostumbrados a hacerlo. Yo creo que gran parte de ese drama responde a que la iglesia de hoy, desorientada en términos doctrinales, en términos exegéticos, una iglesia desarraigada del testimonio sagrado, va a engendrar una conducta disfuncional en sus diversas dimensiones. Es decir, cuando no tenemos una saludable exégesis en el púlpito, vamos a tener la incapacidad del hombre de articular esos valores en su conducta. Es decir, la saludable exposición siempre engendrará conducta transformada. Claro, esa es una labor, y con esto quiero eximir, la fe cristiana no es solamente persuasión racional, no es solamente la exposición racional, hay un elemento sobrenatural y es el elemento por antonomasia de la transformación de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo, esa presencia gloriosa. Pero en la iglesia primitiva, los primeros siglos, el imperio romano se vio absolutamente transformado y trastornado por los valores de una espiritualidad que vino a desafiar el paganismo del siglo I, de los 3 primeros siglos de la iglesia. Un paganismo particularmente en donde había, por ejemplo, la presencia de los hospitales. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Mientras el paganismo, con todos sus prejuicios, consideraba en términos de magia homeopática la transmisión de alguna enfermedad, si yo veo al enfermo me puedo enfermar. Pero dentro de la cosmovisión bíblica estaba el imperativo, el precepto: tienes que atender al menesteroso. Te lo enseña la parábola del buen samaritano, te lo enseña la ética cristiana. Vamos a tener que atender al menesteroso, al afligido, al enfermo, al quebrantado. Es imperativo ético. De hecho, Juliano el Apóstata, cuando pretende reivindicar nuevamente las agendas paganas del imperio, reprochó a las élites, en este caso del liderazgo espiritual imperial: chicos, tienen en ventaja el cristianismo frente a nuestra visión de la fe, que ellos asisten al menesteroso. Ellos están preocupados de manera sincera
esta perniciosa secta se preocupa legítimamente de los afligidos. Y los hospitales, tal como hoy los conocimos, nunca hubieran surgido sin la visión ética consagrada en el Evangelio. El paganismo se hubiera quedado rindiéndole cultos a las vacas, rindiéndole culto a los duendes, a las visiones metafísicas, a las entelequias del folclore, mientras que la espiritualidad cristiana nos impulsó. Esta solidaridad se transformó en conducta social y hoy es ley. Lo que en otrora era solamente un valor espiritual. Hoy tenemos hospitales y demandamos la asistencia pública obligatoria y gratuita porque un precepto ético de nuestra espiritualidad vino a darle una dimensión distinta a la visión jurídica de la asistencia social. Yo creo que sí podemos y sí debemos. La Iglesia tiene la necesidad, el imperativo de explorar su cosmovisión para poder entonces conocer cómo transformar el mundo. Bien, vamos a seguir en esta dinámica. ¿Alguien más tiene que decirnos algo? Vamos a escuchar y vamos a brindarle un aplauso. Dos hermanos muy queridos de una iglesia hermana. Que Dios me les bendiga. Ya están. Hay un grupo importante de esta preciosa iglesia. Vamos a escuchar a nuestros hermanos de Vida Real que hoy nos honran con su presencia. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a escucharte, Naudi. Bueno, en cuanto al tema que se está conversando, creo que la razón o la solución ante esta gran problemática que no es el paganismo, porque el paganismo ha existido desde el principio. Desde la caída vemos la existencia de la maldad. Entonces, luchar contra el paganismo, encontramos la solución en las grandes reformas que han marcado la iglesia que conocemos hoy en día, porque nosotros, cristianos, vamos a decir latinoamericanos, procedemos de una iglesia que nació de una reforma. Ahora bien, toda reforma tiene o pagó los sacrificios. El punto es, indiscutiblemente la iglesia venezolana necesita una reforma, hablando de abrazarnos o casarnos nuevamente con la Biblia, las Escrituras. Pero esta gran reforma necesita pagar el precio que muchos hombres pagaron. Hablando de mencionar uno de ellos, Savonarola. Ajá. Un hombre que desafió la cultura bajo los principios bíblicos y bajo el poder del Espíritu Santo, y un pueblo que se rindió y abandonó el paganismo, dando como referencia una de las plazas en Italia, las plazas de los mártires, hablando de esos hombres que tuvieron que morir para ver una transformación en una sociedad. El punto es, si anhelamos ver una sociedad transformada, es necesario, aparte de la reforma, hombres que paguen el precio de quizás morir, no solo por la causa, sino por darle en la llaga a los políticos, a la sociedad, porque vemos un Juan que muere por darle en la llaga al pecado que Herodes Antipas tenía para esa época. Vemos a esos grandes hombres que han marcado la reforma dándole en la llaga al pecado, y desligarnos de la política o de la sociedad. Creo que estaríamos desafiando a ese Dios que nos ha comisionado para esto. En pocas palabras, una generación transformada necesita de hombres que paguen el precio de hablar la verdad y de casarse con la verdad. De lo contrario, creo que nuestro pasaje o nuestro peregrinaje aquí en la tierra... Bueno, en este caso necesitamos una reforma dentro de la reforma. Porque hoy la iglesia está sábado sensacionalizada. Sábado sensacional ha logrado idiotizar a un país, ¿sabes? Ese fue uno de los grandes logros del sábado sensacional. Y yo creo que gran parte de la estafa histórica que Venezuela sufrió
era porque Venezuela era uno de los pueblos más inmaduros. A pesar de que teníamos una de las democracias más sólidas del continente, teníamos también una sociedad absolutamente ingenua en términos políticos. Hoy tenemos una sociedad que puede pensar en política en términos ya no de política regional, en términos geopolíticos. Ya hoy pensamos la crisis en Siria tiene implicaciones en términos del precio del crudo, la crisis del Medio Oriente, la injerencia rusa y china ha hecho que las políticas de Monroe nuevamente se oxigenen en el continente por la lucha en la hegemonía política de los Estados Unidos. Ahora todos estamos en un debate geopolítico. Ya estamos, como decían los teóricos franceses, los Estados Unidos estornudan y se resfría todo el mundo. Ya sabemos las implicaciones estructurales que la geopolítica tiene para nuestra experiencia regional. Eso lo logramos no gracias a un programa de televisión llamado Sábado Sensacional. Lo tuvimos que aprender lamentablemente en el dolor de la escasez, en la privación de los hospitales. Lo tuvimos que ver en saber leer entre líneas, cuando mucha gente nos estafaron con falsas con promesas mesiánicas y mileniales. Hoy Venezuela tuvo que madurar y formativa y transformadoramente el dolor hoy nos está haciendo pensar en que estamos literalmente ante una condición inédita en la historia regional americana. Tenemos que decir algo. Venezuela, y esta es la auténtica realidad venezolana, estamos ante la desaparición de un Estado. Estamos ante la desarticulación estructural del Estado venezolano. Y esto es, llamándolo en vocabulario criollo, estamos viendo morir una nación. Estamos viendo morir una nación. Claro que es una tragedia, pero hay un precepto que, como lo diría el apóstol Pablo, este maravilloso precepto del Dios que nos habló del final de la historia y nos dice, yo vencí y tú estás conmigo. Ese Dios que de manera providencial nos afirmó diciendo, a los que amamos a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien. Aquellos que aman a Dios, aún la peor tragedia nacional, se convertirá en una mañana gloriosa de resurrección para la gloria y la honra de su precioso nombre. Yo creo en el resurgir de esta nación y creo profundamente que necesita una transformación. Venezuela, en términos éticos, vamos a hablar de la ética social, vamos a hablar de la gente que camina por aquí. Por ejemplo, yo tengo que estar mirando mi carro ahí, no me le vayan a robar la batería, no me le vayan a robar un caucho. ¿Por qué yo tengo que estar en esa permanente expectación de la agresión permanente? Porque hemos creado una cultura donde el robo no es pecado. La mentira no es pecado. Los pecados veniales, como los llamaba la Contrarreforma, esos pecados veniales, no, esos son pecadillos, mentirillas blancas. Pues yo tengo información en mi Biblia, en este libro a mí no me han mentido. Y en mi Biblia dice que los mentirosos y los ladrones no heredarán el reino de los cielos, se van para el infierno. Y es tan culpable el que se roba una gallina como el que se roba un carro. Porque lo que Dios revela no es lo que te robaste, es lo que hay en tu corazón, ¿vale? Uno va a los países, ¿no?, donde los socialistas hablan mal de ellos, pero les fascina vivir allá. ¿Verdad? Porque a la mamá de Chávez la están votando de Estados Unidos y dijo, no, ¿y por qué me van a sacar de aquí? Yo debería vivir en las mieles, ¿verdad?, del país que su hijo promovió, pues de alguna manera debería vivir aquí. Lo mismo digo yo de Noam Chomsky. Dicen ellos, es que aquí los negros es una ideología supremacista, allá solamente es de catirito. No, miren esto. Yo cambio mi condición de catirito venezolano por la de un proletario de afrodescendiente norteamericano. Y le cambio con gusto mi cédula y que él me dé la visa. Yo le digo, dame el trabajo tuyo, si querés cambiamos de piel y te estoy seguro de que me va mucho mejor. ¿Verdad? Como lo que tú dices es opresivo allá, que en la supuesta élite de ser la supremacía blanca latinoamericana. Esas estupideces solamente sirven para generar discursos de odio, de polarización, de resentimiento social. Esa era una realidad ajena a la experiencia cultural nuestra.
Aquí el mestizaje no nos hacía, yo no recuerdo, yo que vivía antes, he vivido antes de esta experiencia política, antes de este discurso polarizante, el color de la piel en Venezuela nunca fue un factor de debate público. Nunca lo fue. Mi abuela era afrodescendiente, mi bisabuela. Y eso nunca fue un factor que denigrara de mi condición, jamás. Eso es un debate que lamentablemente oxigenó discursos de odio. Pero yo tengo que decir que en esos países, por ejemplo, si yo quiero entrar a un supermercado, hay supermercados donde uno retira la cosa, uno paga, uno mismo y uno se da el vuelto. ¿Se imaginan que eso lo hagan aquí en Venezuela? Vaya que en ese supermercado no hay cajero. En ese cajero nadie le va a estar, usted paga y usted se recoge el vuelto. ¿Usted sabe lo que pasaría si un supermercado aquí abre de esa forma? ¿Por qué rayos? ¿Son mejores que nosotros? No. Son criterios, valores, son principios que integran, articulan, modelan la conducta social, individual y pública de una nación. Pues el fracaso social y político venezolano es un fracaso social y espiritual de la iglesia venezolana también. Porque tenemos gente que afirma ser cristiana que está robando. Adelante, hermana Leti. Disculpen lo acalorado, pero me recuerdo de esto y me molesto. Buenas tardes. Adelante, hermana Un poquito Leti. apurada en esto de que no nos agarre la noche porque la misma realidad de la que estamos hablando. Hay un versículo que repite mucho una amadísima hermana de allá de la iglesia que no se encuentra en este lugar, pero que me habla mucho. En estos días, así analizando, preguntándose uno, ¿por qué Venezuela ha caído en este caos y no los otros países que nos rodean? Porque algunos dicen, no, porque la gente no se arrepiente, porque no sé qué. Yo digo, pero es que en esos países también hay inconversos, también hay pecadores, también hay pecado, también hay... ¿Qué está sucediendo? Entonces, hay un versículo que puede ser que nos diera un indicio sobre la respuesta. Y es Eclesiastés 8:11, dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así es. Cuando nosotros vimos en Venezuela, desde hace muchos años, que no se ejecutaba sentencia sobre el mal, sobre el delito, sobre el pecado, en aquel momento nos parecía algo inofensivo e inocuo. Cuando veíamos una patrulla tragándose la luz roja, nos parecía que no era una cosa del otro mundo. Y era lo más común. Empezó a suceder, incluso en las ciudades más grandes que Coro, que cuando venía uno de esos personajes de los gobiernos, traía varios motorizados, policías delante que paraban todo el tráfico, no importaba semáforo, no importaba nada, y ellos tenían que pasar y todos tenían que mirar. Eso parecía inocuo, eso parecía inofensivo, pero se fue haciendo cada vez más común. Se fue haciendo cada vez más común que tuvieras a los elementos supuestamente representantes de la ley, de la norma, violando las mismas normas. Ellos estaban como por encima del bien y del mal. Por cuanto no se ejecuta luego, o sea, pronto, no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, todos los demás lo imitan. Porque todos los demás nos vemos inclinados a imitar. ¿Quién ahorita, por decir algo, estoy dando una ilustración, quién en este momento respeta un semáforo? Incluso una persona está manejando y está respetando el semáforo y tiene miedo escénico de que los demás lo vean respetando el semáforo. Da pena esperar. Da pena, ¿verdad? Pero lo peor es que eso no sucede solamente con los semáforos, sucede con los exámenes. Cuando estamos presentando un examen, lo importante no es que nos descubran, no nos avergonzamos de habernos copiado, nos avergonzamos de que nos dejamos descubrir. Y cuando veíamos, por ejemplo, que cada uno de nuestros personajes, porque esto era a todos los niveles de la sociedad que se ha estado observando esto, hacía falta solamente que un militar, un general o cualquier persona de nuestros gobernantes cometiera algún hecho reprobable para que usted lo viera en televisión
recibiendo una condecoración. Si reprimían, si maltrataban, si alguien los acusaba de corrupción, inmediatamente una condecoración. Hacía falta que cualquier gobernante de cualquier país fuera reprobado por una conducta negativa para que le dieran la espada de Bolívar. Por cuanto no se ejecuta sentencia, por cuanto no se rechaza, por cuanto no se castiga la mala obra, el corazón de todos los demás fueron tendiendo hacia el mal. Se aplaudían las expropiaciones. Se aplaudían esas invasiones que se hacían de las industrias. Ahora las necesitamos. Entonces, si usted ve, me preguntaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero por qué Venezuela? Y a lo mejor el Señor nos responde, ¿y por qué no Venezuela? Diríamos que es la consecuencia lógica de la viveza criolla. Exacto. Estamos integrando el fruto de la visión ética criolla, de nuestra experiencia ética nacional. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué respuesta le puede dar la iglesia a esta situación? Porque ya nos encontramos en un caos y ya lo aceptamos, ya nos arrepentimos, ya le pedimos al Señor perdón, porque de una o de otra forma cualquiera de nosotros participó, bien sea con indiferencia o como fuera, delante de todo este tipo de situaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo operacionalizamos nosotros una posible solución? Dejando de hacer de la iglesia un club de amigos. Excelente. Porque la mayoría de las organizaciones eclesiásticas, y fíjese que le digo la iglesia, porque la iglesia es una sola, ¿verdad? Un solo cuerpo. Pero la mayoría de las organizaciones protestantes eclesiásticas se han convertido en meros clubes de amigos. Hay un autor, Jorge Etkin, que habla acerca de la perversión en las organizaciones. Y aunque es un autor secular, él dice, y yo creo que muy acertadamente, una de las mayores perversiones de una organización es olvidarse de su esencia, olvidarse de aquello para lo cual fue creada. Así como PDVSA. ¿De dónde viene la destrucción de PDVSA? Porque la esencia de PDVSA era extraer el petróleo, comercializar el petróleo, refinar el petróleo, y de repente la encontramos construyendo casas, sembrando, repartiendo comida, etcétera, etcétera, etcétera. Se olvidó de su esencia y eso la disolvió. Así. Bueno, pues la iglesia debería volver a su esencia. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? Sí, es verdad, la coinonía es maravillosa, que seamos amigos es maravilloso, no hay nada más delicioso que tener amigos dentro de la iglesia. Pero la esencia de la iglesia es Dios y su palabra. Adorar a Dios y estudiar su palabra. Y todas las otras cosas vienen por añadidura. Amén. La amistad, el amor, el compartir, las buenas obras, lo social, la educación, todo lo demás viene por añadidura. Pero la esencia de la iglesia es la adoración a Dios y el estudio de su palabra. Francis Schaeffer en este libro dice algo extraordinario, muy a consono con lo que dice la hermana Leti. Schaeffer dijo lo mismo hace unos años atrás, hace 40 años atrás. Schaeffer nos recuerda ese espíritu antiintelectual que tiene la iglesia de hoy. Eso es letra, eso no tiene relevancia ni pertinencia alguna. Esos malos estudiantes que fueron malos estudiantes en la universidad, en los liceos, cuando son líderes espirituales, resienten la formación intelectual también. Bueno, les parece difícil, les parece onerosa, les parece poco fecunda para el crecimiento espiritual. Nos ha dejado en una iglesia que, como nos lo recordó Antonio Cruz en una de nuestras entrevistas, si la iglesia no despierta ante el imperativo apologético, está destinada a convertirse en un gueto. Y esto lo reprocha Francis Schaeffer en este libro. Tenemos una iglesia que ha olvidado los grandes temas. Y una de las cosas que es verdad, Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. Ese es el corazón de nuestra fe. Ahí no hace falta tener un doctorado en filosofía, en teología para entender eso. Ahí ese es el ABC de nuestra fe. Y gloria a Dios, eso lo entiende desde el analfabeta hasta el hombre más ilustrado. Gloria a Dios, ahí no hay ningún tipo de restricciones. No hay nada más socializado
que el mensaje de salvación. No hay algo que esté al mayor alcance de la experiencia social y universal que el mensaje del corazón del Evangelio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero hemos olvidado que para ser un factor de influencia y de transformación hay grandes temas en la cosmovisión bíblica: la visión del Estado, la visión de la propiedad consagrada en este documento. ¿Es la propiedad privada un pecado tenerla? ¿Es pecado tener algo? Porque eso es lo que el socialismo me enseña. Tenemos aquí un debate interesante que dar ya como iglesia frente al desafío de las izquierdas contemporáneas. Porque se me ha hablado de la presunta benignidad de la estatización de la economía, pero cuando vemos los números de los procesos de estatización, el 93% de la producción de cemento venezolano estaba a cargo de una empresa llamada Cemex, que fue expropiada y fue estatizada, y hoy por hoy no conseguimos ni la bolsa donde podemos colocar el cemento. El 55% de la producción de la harina de maíz blanco no está en manos de Lorenzo Mendoza, como muchos reprochan. No hay harina pan porque Lorenzo está en guerra económica. Pero esta es una guerra curiosa, porque no le echan ganchos al presunto agresor de la dignidad nacional. La verdad es que el 55% de la producción de harina de maíz blanco está en manos del Estado venezolano. Harina Juana es del Estado. ¿Dónde está la presunta habilidad del proceso de hipertrofia del Estado, de la socialización del capital, para engendrar bienestar? Pues el socialismo real, hay un problema en términos académicos frente a las izquierdas emergentes, lo que en la academia se conoce como el socialismo real. El socialismo funciona muy bien, como dice De Lutri. Salvador De Lutri nos recuerda, este bosquejo funciona muy bien en un pizarrón, pero cuando tú lo articulas en la conducta política de un pueblo, no funciona. Fracasó en pueblos tan disciplinados como la Rusia soviética, fracasó en la Alemania oriental. Es más, Alemania es un experimento social extraordinario. Vamos a dividir un país en dos y ponemos un modelo de este lado y un modelo de este otro, y ya vas a ver a la gente brincándose las cercas para aquel infierno capitalista, ¿no?, de la democracia alemana, y vemos que las balsas van de Cuba a Florida y no de Florida a La Habana, y vemos que Venezuela hoy está en una diáspora, en un exilio, porque el socialismo afronta la realidad de que en un bosquejo teórico parece ser deslumbrante, pero en su praxis real no logra cumplirse. ¿Será la propiedad privada mala? ¿Será que la promoción de la prosperidad es algo lesivo a una nación? ¿Por qué esa predicación? Porque ellos afirman de que eso está inspirado en el Evangelio. Estamos ante la apología de que ser rico es malo. Ser rico es malo. Entonces los empresarios venezolanos están condenados a la indigencia porque parece que es un precepto ético no ser rico. La Biblia condena, es el amor a las riquezas, no a la riqueza per se. El amor al dinero, no el dinero por sí, porque de hecho, fíjense cuál sería el sofisma lógico que se escuche detrás de esto. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, si de Jehová es el oro y la plata, entonces Dios es el padre de corrupción bajo ese sofisma. ¿Por qué? Porque Dios es el que da y el que tiene la propiedad de los bienes del mundo. Si la propiedad por sí es pecaminosa, entonces el principal transgresor es el Dios que la confiere. Pues bíblicamente eso no es así. Él da, decía el autor sagrado en Deuteronomio 8, la facultad para hacer las riquezas. Lo dice en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, y dice que mío es el oro, mía es la plata, la tierra es mía, luego lo dice el profeta Jeremías, y yo la doy a quien a mí me plazca. La definición bíblica es no amar al dinero como fundamento de la existencia, como la seguridad, como el baluarte de nuestra esperanza. No, eso es un acto de idolatría. Pero la promoción de la prosperidad la hemos visto en los pueblos reformados. Ha sido una experiencia profundamente generalizada y gran parte de esos países hoy tienen en su haber no solamente prosperidad material. El 90% prácticamente de los premios Nobel de ciencia
y de tecnología que dispone la historia han emergido de pueblos que han tenido a la Biblia, no al Bhagavad Gita, no a los Upanishadas, no a los druidas, no al Popol Vuh, a la Biblia como norma infalible de fe y de conducta. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor sigue demostrando que permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Creo que uno de los deberes y responsabilidades de la iglesia es promover estos valores más allá del aparato litúrgico de nuestra iglesia. ¿Cómo se traduce esto en la praxis social? ¿Cómo un empresario puede organizar su empresa desde los valores de nuestra fe? Pastor, usted sabe que yo, desde que tengo uso de razón y desde que estoy yendo a la iglesia, siempre he escuchado que el evangélico no puede meterse en política. Y siempre lo he escuchado. Ok. Y yo, bueno. Después, que surgió el socialismo aquí, Chávez y todo eso, a la iglesia que anteriormente yo asistía, yo veía que hacían como que reuniones con los chavistas, pues, y metían que si las clases de las misiones y todo eso. Y yo decía, pero, o sea, estaba confundida, pues. Estaba confundida porque yo decía, pero no nos podemos meter en política, pero entonces ¿por qué dejan que hagan estas actividades aquí dentro de la iglesia? Pero yo como estaba, tenía como 15 años, yo no decía nada, me quedaba quieta, pues. Entonces otra cosa que yo decía, si no nos podemos meter en política, entonces, ¿por qué es que votamos? Porque eso también, o sea... Es una actividad política. Ajá, y bueno, yo estaba confundida en esa parte. Después fue que me di cuenta más adelante que es que la iglesia como que recibía algo de aquí del gobernador o Ay, mi madre. Y esas no está cosas el SEBIN ahí. por aquí cerca. Entonces, a ponernos pilas aquí. entonces no yo ve. decía, no, con razón dejan que se metan aquí, porque, o sea, reciben, como no sé qué recibían, pero entonces por eso le dejaban hacer las actividades y esas reuniones allí dentro de la iglesia. Entonces, otra cosa que yo pienso es que así como la iglesia católica, cada vez que ven que el gobierno hace algo malo, ellos son los primeros que se pronuncian. Y yo digo, pero, o sea, si la iglesia católica participa, el evangélico debería también, porque, bueno... Pero este es un buen tema, ¿vieron? Acabamos de tener un candidato presidencial. Esto es un debate ético interesante. ¿Puede un pastor sumarse a ese esfuerzo político? Aquí hay algo interesante, porque continúa con tu exposición, pero vamos a abrirlo al debate, porque esto va a ser, aquí se pone candela la cosa. Bueno, entonces yo pensaba eso, pero nunca se lo decía a nadie. Yo decía, cónchale, pero si los católicos se levantan a decir algo en contra del gobierno, uno también debería. Uno que sigue la verdad. Bueno, entonces, otra cosa es que yo pienso, un texto que usted acaba de decir ahorita, que lo voy a leer. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ayer casualmente estaba leyendo Proverbios con mi esposo y nos encontramos con este texto que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces yo digo, eso es lo que no, o sea, digo yo que es lo que no tiene el evangélico ahora, porque ve el mal como que, no, está haciendo algo malo, pero uno está como que tranquilo y uno no dice nada al respecto. Entonces yo creo que eso es lo que no tiene el evangélico, que no aborrecer mal, simplemente lo ve como que algo normal, simplemente sabe que no tiene que hacerlo, más nada. Desmond Tutu decía, la neutralidad nos pone del lado del opresor. Lo dijo el obispo anglicano sudafricano. Y esa ha sido la apuesta de la iglesia de hoy, ¿no? Neutros. No tenemos nada que decir, no, yo en eso no me meto, eso es tan asqueroso que no debería. Pues yo veo que la mayor parte de la literatura profética, a Isaías, cuenta la tradición rabínica, que lo metieron dentro de un tronco de un árbol y lo picaron por la mitad. Dicen que fue Manasés, porque ya no podían tolerar a un hombre que dijo que habían violentado el derecho y habían torcido la justicia. Pues toda la voz de los profetas
fue la voz de hombres que llamaron a reflexión crítica a las grandes élites de poder. La iglesia está llamada a ejercitar la misma voz. Hoy tenemos grandes desafíos. Europa, dentro de 2 generaciones, puede cambiar toda la demografía cultural y política de la Europa tal como ustedes y yo la conocemos en su panorama occidental. ¿Por qué? Ideología de género, mujeres y hombres, no, las mujeres que se casen con mujeres y los hombres con hombres. Y si a alguno se le ocurre casarse con una mujercita, vamos a enseñarle a abortar. Ideología de género, más aborto, más sustitución demográfica, donde los islámicos no hay que decirles que paran, ¿saben? Eso es un precepto, un estatuto, usted tiene que reproducirse. Pues las mujeres islámicas han dicho, los vientres de nuestras mujeres van a conquistar Europa. Que va, no, desafío mayúsculo me ha dado usted. Y hoy nos encontramos ante algo bien interesante, mis hermanos. ¿Qué tenemos que decir frente a esos grandes dramas que hoy forman parte? Tenemos una ideología que le está enseñando a nuestros niños la homosexualidad como agenda ética, la alternativa del aborto como alternativa de control demográfico, y si nosotros no queremos procrear familias, sí existen nuevas élites o más bien instancias culturales que van a reemplazar demográficamente nuestra negación a participarnos, a formar parte del desarrollo de una nación. Hoy estamos ante ese proceso de deterioro en Occidente. Occidente está a punto de desaparecer con sus valores gracias a una iglesia silente y neutral que está de espalda ante los grandes dramas. Ahora fíjense esto, vamos a volver a esa pregunta. ¿Qué decir de la iglesia entonces? Porque aquí aquí les voy a poner algunos ejemplos. Mike Pence es miembro de nuestra iglesia bautista. Mike Pence es bautista del sur. En este caso, George Bush era metodista. Creo que la simpatía que tiene en este caso Mike Pence es de orientación, como ya lo dije, es miembro de nuestra iglesia bautista, pero la simpatía de Donald Trump creo que se identifica un poco más con la iglesia presbiteriana. Curiosamente, en la guerra de secesión norteamericana, donde Lincoln, un extraordinario creyente también, levantó su voz en favor de los esclavos, ¿verdad?, onerosamente tratados en las colonias del sur, 9 de sus 10 coroneles eran líderes de la iglesia presbiteriana. Y nos damos cuenta de que la participación política de la iglesia norteamericana ha sido mucho más consecuente que la visión pietista latinoamericana. Esta visión puertorriqueña y esta visión caribeña con la que nosotros percibimos estos grandes desafíos. ¿Puede un pastor participar de esto? ¿O es más bien un cristiano sin funciones ministeriales, facultado para la articulación o para empoderarlo en algunos espacios de injerencia? Yo creo en la segunda opción, por una razón. Spurgeon decía, cuando la reina Victoria le ofreció el cargo, ¿verdad?, en la corte, le dijo, Dios me llamó al ministerio, no puedo rebajarme a convertirme en rey, imagínense. No hay labor más encumbrada que la labor ministerial. Pero yo sí creo en creyentes posicionados en puestos estratégicos como Esther, como Mardoqueo, como Daniel, como José, que tengan facultades no solamente espirituales, sino administrativas para la función pública. Vamos a ver eso. Vamos a escuchar a Dina, por favor. Un aplauso para esta preciosa princesa. Vamos a escucharla. Disculpa, Dina, que me había atajado. Bueno, muy corto. Pienso que una de las dificultades de nuestra efectividad como iglesia dentro de nuestro entorno social para hacernos el estándar moral de la sociedad es que no vemos a la palabra, la vemos como una fuente de conocimiento, la vemos como una fuente de estudio, pero no la tomamos en cuenta como una auténtica experiencia para la comunión con el Dios al que predicamos. Para resumirlo, les voy a dejar las palabras de un pastor que a mí me han marcado, que decía,
La lectura bíblica es la verdadera conversación con Dios. Amén. Más que la oración, ustedes le hacen preguntas a Dios y el Señor les va a responder a través de las Escrituras. Un cristiano que lee la Biblia y que la usa como esa experiencia para comunicarse con el Señor, debería ser un cristiano, a consecuencia de esto, valiente y con autoridad del Espíritu Santo para cambiar vidas, y con la valentía para pararse frente a las autoridades gubernamentales y exponer todas estas incongruencias que surgen de acuerdo con las leyes del país. Pero no la podemos tener si no tenemos esa experiencia de comunión con Dios. Excelente, excelente, brillante esa reflexión. Es verdad. La gran ausente de nuestra formación, paradójicamente, es el libro que llamamos Norma de Fe y de Conducta. Es la gran ausente del púlpito de hoy. Basta ver los canales de promoción evangélicos de hoy. Hoy tenemos a los predicadores mayameros diciendo de que hay dos maneras de vivir la fe, ¿no? Una a través de lo que dice la Biblia, eso está muy bien. Pero otra cosa es vivir de una manera mucho mejor, a través de lo que Dios está diciendo hoy. A través de Él, por supuesto. Es decir, la palabra profética que yo tengo tiene mayor relevancia y pertinencia que la que usted ya está viejita, ya esa está muerta, esa es letra. La rema, en este disparate de discriminación que algunos llaman logos, dicen, esa es la palabra logos, letra muerta. La palabra rema es esta ungida. Pero curiosamente uno abre la Biblia y Jesús era el logos. Jesús era el logos, o sea, tú estás llamando letra muerta al verbo de vida. Un disparate, eso es darle, hermano, cuando los líderes quieren estar por encima de la Biblia, van a tratar de construir cualquier aparato simbólico, teológico, doctrinal, para darle para privilegiar su opinión por encima del testimonio bíblico. Eso es lo que la iglesia de hoy tiene. Líderes, el caudillo político que hemos tenido en nuestra praxis política, la tenemos en nuestras iglesias también. Hombres que están por encima de la ley, de la supremacía de la ley. Eso hoy no lo tenemos, y es de esperar que en esas visiones autocráticas, en esas visiones caudillistas, no hay lugar para la reflexión, no hay lugar para la disidencia, no hay lugar para la actividad crítica. Adelante, Oswin. Vamos a brindarle un aplauso al pastor y amigo Oswin Ordóñez, presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas del Estado Falcón. Muchas gracias, pastor, y amén. Buenas tardes a todos. Creo que compartimos todos la idea de que la iglesia es una comunidad transformadora, una comunidad de fe para la transformación, y necesitamos que esa transformación se haga sentir en la sociedad. Cuando llegamos a la sociedad, entonces estamos llegando de alguna forma a lo que tiene que ver con el Estado. Creo que es allí donde como iglesia hemos fallado, y parte de lo que hemos comentado ya, que esa transformación no se hace sentir en la sociedad, y por lo tanto no se deja ver, y el Estado no está al tanto de todo esto. Si iniciamos con una transformación en nuestras comunidades espirituales o nuestras comunidades de fe, sin tomar en cuenta el hecho de que si el Estado nos puede ayudar a esto o no, porque creo que no necesitamos al Estado para cumplir nuestra misión integral. Claro. Creo que como iglesia no necesitamos de la política para cumplir nuestra misión integral. Debemos cumplir nuestra misión integral como iglesia, aún independientemente de si el Estado está mirándonos o no nos está mirando, si está prestándonos atención o no nos está prestando atención. Nos toca entonces una tarea muy dura, porque no solo necesitamos una transformación social, sino que también necesitamos una transformación interna, porque la iglesia se encuentra sumida entonces en una sociedad de espectáculos, y donde el sensacionalismo y todo este marketing del cual hemos arropado el evangelio hoy en día nos está haciendo daño. Entonces debemos comenzar por la transformación interna para luego entonces ir a la transformación externa en la sociedad.
Creo entonces que la sociedad, la iglesia necesita dar respuesta a la sociedad con el ejemplo, con lo que mostramos, con lo que somos, con lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas y que de alguna forma se manifiesta entonces en los lugares donde cada uno de nosotros hace vida. No solo en la iglesia, sino en los lugares donde estamos, en la universidad, en el trabajo, y donde nos desenvolvemos. Pero es allí entonces donde nos toca duro, porque como decía la hermana, entonces queremos una iglesia donde yo pueda ir el domingo como un club y mostrarme, pero tengo una sociedad entonces donde yo reflejo totalmente lo contrario. Así es. Lamentablemente, nos hemos envueltos en una situación de una hermenéutica no saludable, una exégesis no saludable. Y la palabra de Dios entonces la hemos venido dejando a un lado para poner nuestra experiencia y lo que nosotros pensamos o creemos en primer lugar. Por lo que nosotros consideramos o lo que los pastores o los líderes o los predicadores entonces consideran que es más relevante y es más importante enseñar. Y no estamos tomando en cuenta el hecho de que necesitamos entonces volver al principio de las cosas, a la génesis de todo, de la palabra del Señor. Y lograr entonces que la comunidad de fe se convierta en una comunidad transformadora, en una comunidad que cumpla su misión integral en la sociedad, la cual solamente necesita la ayuda del Señor para lograrlo, la ayuda del Señor para hacerlo. Así es. Y si el Señor es todopoderoso, como lo es, entonces el Señor va a cumplir su rol dentro de la iglesia. Y como enseña el Apocalipsis, las iglesias deberían estar ocasionando catástrofes, tsunamis y terremotos en la sociedad. Así es. Pero esas cosas no están pasando. ¿Por qué razón? Porque hemos cambiado el discurso. Hemos cambiado el discurso, hemos cambiado la enseñanza y hoy en día entonces tenemos iglesias clasistas, iglesias donde hay división de clases, iglesias donde ya el ser humano no importa, o ya la esencia del ser humano como tal ya no están tomada en cuenta, sino qué puede aportar esa persona a mi comunidad de fe. Y creo que ese es un error en el que estamos cayendo y deberíamos tener cuidado de eso.